La bestia de Gevaudan, el nahual de Europa. Ninguno de los cazadores consiguió destruir a la bestia, una criatura salida de las entrañas del mismo infierno. Se cuenta que un capitán de caballería del ejército francés lo tuvo ante sí a escasos 10 metros a esta bestia, y de ella dijo que era casi tan grande como su caballo, pero más ágil y veloz como ningún animal que hubiese visto en esa época, y que los disparos parecían rebotar en su lomo, porque lo que se empezó a rumorar, que la criatura estaría protegida por algún tipo de armadura y equipada con filosas garras y mandíbulas potencialmente trituradoras, pues era terriblemente impresionante. Su complexión muscular parecía la del humano, con cuerpo de bestia, algo jamás imaginado en esa época. La gente cuenta que la enigmática bestia azotó la región de Gevaudan, en el actual pueblo francés de Lozère, en los años de 1764 y 1767, sin pensar que era una época dura y en crisis de la famosa Guerra de los 7 años, que tanta miseria, muertos y hambre había dejado la región, donde los asesinatos de la terrible bestia híbrida comenzaron a tomar efecto en 1764, cuando en los alrededores de Aveyron empezaron a desaparecer niños que regresaban del colegio y cruzaban por los pastizales, y de ellos no se supo nada. Este horrible ser tenía suculento apetito por la carne fresca y dulce, y también de vez en cuando destrozaba mujeres y pastores, todos vulnerables e indefensos. Estos cuerpos eran encontrados días después por el abundante aroma fétido de los mismos, que estaban en descomposición y horriblemente destripados y mutilados, con signos de violencia extrema y marcas de filosas garras y dientes en sus cadáveres. La forma y saña en el atacar de la terrible bestia era tal que muchos cadáveres aparecían decapitados y desmembrados, sin una gota de sangre. Al llegar el invierno, los crímenes comenzaron a sucederse más seguido, de 1 a 2 víctimas diarias, hasta que, según los historiadores de la época, sumaban los cadáveres ya más de 100 a manos de la bestia francesa. Pocos sobrevivientes de estos ataques la describieron como una bestia gigantesca de pelo rojizo y ojos como fuego, con un tamaño mucho mayor que el de un lobo, con rayas negras en los cuartos traseros o lomo y una cresta de pelos largos sobre la cabeza. Su cola era muy larga y musculosa, y sus mandíbulas perfectamente bien desarrolladas y llenas de dientes afilados. La gente pensó que todo era exageraciones e inventos de aquellos supervivientes que tan cerca habían visto la muerte a manos de un lobo, pero días después no tardaron en llegar a decenas de cazadores para intentar cobrarse tan magnífica pieza, y sobre todo la jugosa recompensa que el rey de esa época ofrecía. Se produjo una cacería indiscriminada de lobos de diferentes tamaños en los alrededores de los bosques de Aveyron, pero sin éxito, pues no se localizó a la famosa bestia del infierno, y ésta siguió sembrando el terror entre los campesinos de los pueblos situados en el centro de Francia. El rumor pronto se hizo presente y las gentes del lugar propagaron a los 4 vientos que aquella bestia no era mortal, sino que se trataba del mismo demonio o de un enviado de él, con un hambre feroz que con nada la calmaba. Este evento se hizo viral y llamó la atención del propio rey Luis XV, quien mandó a varias expediciones de los mejores caballeros de combate y cazadores, así como arqueros, para dar caza al extraño animal. La noticia llegó a muchos países extranjeros que se reían y murmuraban de cómo un tan potente ejército no podía matar a un solo lobo gigante, pero la verdad era otra. El nerviosismo se apoderó más de la población y estallaron entre sí. Se acusaba públicamente a muchos campesinos de ser hombres lobos, que se convertían por las noches en esa criatura, parecida a un nahual, que venían como en México de épocas prehispánicas, mientras culparon también a los pobres gitanos, a los que acusaron de criar alguna bestia salvaje en su circo que había escapado al monte, o de haber invocado al demonio como venganza por alguna afrenta pasada.
Los linchamientos empezaron a ser habituales y la situación cada vez se hacía más insostenible, pues el pánico provocado se salía de control. En la continua búsqueda de culpables se llegó a señalar a un noble terrateniente de la región, del que se decía que había participado en varios safaris por África y que habría traído criaturas que al cruzarlas entre sí habían dado lugar a la mutación de una salvaje criatura. Pero no hubo pruebas de esto. Para apoyar tales acusaciones, a finales de 1767, después de tanta matanza y cuando todo parecía perdido, un campesino en su dolor de haber visto cómo este nahual francés, caminando en dos patas y de aspecto espeluznante, devoraba a sus hijos y esposa, y lo siguió durante meses hasta lograr la forma de abatir a la apresurada bestia de Gévaudan. Al parecer, era un cruce entre un lobo, un león y un humano, pues aseguró que caminaba erguido en dos patas y era de un tamaño descomunal. Esta bestia, abatida, fue obsequiada al rey francés como trofeo, aunque dada la distancia del traslado y por no saber curar la piel y huesos, llegó en un avanzado estado de descomposición. Solo el esqueleto fue conservado en el Museo Nacional francés, hasta que en extraño incendio se destruyeron estos extraños restos. Sin embargo, sí se conservó la documentación y estudios de la criatura. En ellos se describe la posibilidad de que la criatura fuese una rara subespecie de lobo albino, que ante la carestía de alimentos y ganado, tras la guerra de los 7 años que sumió al hambre del país, y al probar el primer humano, su gusto por la sangre y carne floreció, pero al final se ensañó con cientos de campesinos, por ser esta su única fuente de alimento. Sin embargo, muchos especialistas afirman que ninguna especie de lobo caza en solitario, y mucho menos es capaz de partir a sus víctimas por la mitad, con tal precisión como ocurrió con las víctimas de aquella bestia, por lo que quizás se tratase en efecto de un raro cruce entre un lobo y alguna exótica criatura humanoide traída del continente africano. Ante la pérdida de los restos óseos de aquel animal para su amplio estudio, la respuesta a la incógnita de su verdadera procedencia quedó en el olvido y me temo que quedará oculta bajo las sombras. ¿Será acaso este el inicio del nahualismo europeo? Relato e investigación escrita y adaptada por Chemo San Juan, de eventos reales de Gévaudan, Francia, a petición de muchos lectores. Recuerda suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones. Feliz noche, amantes de cuentos de terror.